Cuando le pregunté a mi hijo por mi pensión, sonrió y me dijo: «Ya no es tuya, papá». No gritó, no lo dijo con rabia, lo dijo con calma, como si fuera lo más natural del mundo, como si mis 40 años de trabajo, mis madrugadas cargando cajas, mis manos partidas por el esfuerzo, simplemente hubieran caducado. En ese instante, todo el ruido de la casa desapareció. Solo escuché el reloj colgado en la pared. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo golpeaba como una campanada dentro de mi pecho. Quise responder algo, pero no lo hice. Me quedé en silencio, observando cómo él se servía un vaso de agua con la misma mano con la que me arrebataba la dignidad. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Raúl Martínez. Tengo 68 años y hasta hace poco creí que lo había hecho bien. Trabajé en la misma empresa durante casi 4 décadas, como contador en una planta de autopartes en Puebla. Siempre fui ordenado, predecible. Mi esposa, Julia, solía decirme que tenía alma de reloj. Nunca faltaba a tiempo, nunca olvidaba una cuenta, nunca dejaba una deuda. Pero ese día entendí que la mayor deuda de mi vida no era económica, era emocional. Ya no es tuya, papá. Esa frase quedó grabada en mi cabeza como un eco venenoso. Mientras él hablaba de controlar mis gastos, recordé cada mes que caminé al banco para retirar mi pensión. Cada vez que la mitad de ese dinero terminaba en sus manos para ayudarle con la casa, el auto, la escuela de los niños. Siempre lo hice con gusto, porque era mi hijo, mi única familia. Esa noche me senté frente a la ventana con una libreta vieja que guardo desde mis tiempos de oficina. La abrí. Mis dedos, torpes por los años, buscaron entre las hojas amarillentas. Allí estaban todos los recibos, las transferencias, las fechas, todo. Julia solía burlarse de mi manía por guardar papeles, pero esa manía, esa obsesión, sería lo que me salvaría. Me di cuenta de que la transferencia de mi pensión al nombre de mi hijo había sido firmada 2 meses atrás. El documento llevaba mi firma, sí, pero no era mi letra, no la del todo. Era una imitación torpe, con tinta diferente. Me quedé mirando ese papel por minutos, sin moverme. Después respiré profundo y sonreí, leve, no de tristeza, de certeza. Al día siguiente, fingí que nada había pasado. Preparé café como siempre. Cuando mi hijo bajó, me saludó con un buenos días distraído, mirando su teléfono. «Papá, tengo reunión hoy. No vayas al banco, ¿sí? Ya todo está resuelto». Le respondí con voz serena. «Claro, hijo, ya no me meto en nada». Él sonrió satisfecho, creyendo que me había doblegado. Pero mientras revolvía el café, mis ojos se posaron en una carpeta color vino que descansaba sobre el aparador. Dentro, los documentos de Julia, las escrituras de una vieja propiedad que nadie recordaba. Fui al banco esa tarde, no para reclamar, no para pedir, solo para observar. Saludé a la gerente, la misma que me conocía desde hacía años. Su nombre era Rosa. Siempre había sido amable con Julia y conmigo. Cuando me vio entrar, su rostro cambió. «Don Raúl, pensé que ya no venía por aquí. Solo quería revisar un par de cosas, hija». Le conté lo que había pasado, no con rabia, sino con esa calma que asusta más que un grito. Ella revisó los registros. Me miró en silencio. Efectivamente, el beneficiario cambió hace 2 meses, pero... Se detuvo, acercó la pantalla hacia mí y bajó la voz. «Hay algo extraño. La firma se registró con otro número de cuenta». «¿De quién?», pregunté. «De alguien llamado Rosa Delgado». Sonreí apenas. «Interesante coincidencia, ¿no crees?». No dije más. Salí del banco con el mismo paso lento con el que entré. En el bolsillo, mi libreta y una copia impresa de ese documento. No iba a denunciar a mi hijo. No todavía. Solo quería entender hasta dónde llegaba su ambición. Esa noche, mientras me servía un poco de sopa, recibí una llamada. Era él. «Papá, mañana pasaré por la pensión, ¿está bien?». «Claro, hijo, te espero». Apagué el celular y miré la vieja foto de Julia que tengo sobre la mesa. «Parece que mañana vas a ver algo interesante, amor», susurré. Al amanecer, revisé cada uno 2 papeles, los ordené en la carpeta vino y los coloqué sobre la mesa.
A un lado, la libreta con cada depósito registrado desde 2001. Y dentro, un detalle que mi hijo jamás imaginaría. Un comprobante de una cuenta alterna, creada años atrás, bajo el nombre Fundación Julia Morales de Salgado. Una cuenta que él nunca vería venir. Cuando escuché su auto estacionarse frente a la casa, respiré hondo. Cerré la carpeta y sonreí. No sabía que esa sería la última vez que él se sentiría dueño de algo que me pertenecía. Cuando le pregunté a mi hijo por mi pensión, sonrió y me dijo: «Ya no es tuya, papá». No lo gritó. Lo dijo con una calma tan segura que dolía más que cualquier insulto. Esa serenidad de quien se siente en control. Como si todo lo que yo había construido durante 40 años, mi trabajo, mi esfuerzo, mi nombre, pudiera borrarse con una sola frase. La cuchara tembló entre mis dedos. No por miedo, sino por sorpresa. No lo reconocía. Ese no era el niño que se sentaba conmigo a estudiar matemáticas, ni el joven que me prometió cuidar de su madre cuando ella enfermó. Frente a mí había otro hombre, un extraño que sonreía mientras me arrebataba la dignidad. No respondí, solo lo miré, y detrás de esa sonrisa vi algo peor que la ingratitud. Vi indiferencia. Me levanté despacio y fui hacia la ventana. Afuera, el sol caía sobre el patio donde alguna vez jugó con sus carritos de madera. Pensé en Julia, mi esposa, y en las veces que me dijo: «Raúl, nunca midas el amor con dinero, pero tampoco dejes que el dinero te robe el amor». Mi nombre es Raúl Martínez. Tengo 68 años y trabajé casi toda mi vida como contador en una fábrica de autopartes en Puebla. Me jubilé con el orgullo de haber cumplido cada meta que me propuse. Creí que la pensión era el premio a tantos años de madrugadas y papeles, pero ahora entendía que el verdadero valor de un hombre no está en lo que gana, sino en lo que no deja que le quiten. Guardé silencio. El silencio también habla, y a veces grita más fuerte que las palabras. Esa noche, mientras mi hijo cenaba con su esposa y los niños en su casa nueva, pagada en parte con mi esfuerzo, yo abrí mi vieja libreta de tapas marrones. En la primera página estaba escrito con la letra de Julia: «Para ti, Raúl, que todo lo anotas, hasta los sueños». Sonreí con tristeza. Sí, todo lo anoto. Cada gasto, cada depósito, cada promesa incumplida. Pasé las hojas, buscando los registros de mi pensión. Había algo raro. Fechas que no coincidían. Montos incompletos. Saqué la carpeta color vino donde guardo los documentos oficiales. Allí estaba, un formulario con mi firma. Pero la firma era más temblorosa, más amplia. No era la mía. Tomé una lupa pequeña, esas que usaba en la oficina para revisar números impresos. Me incliné sobre el papel. Había 2 tintas distintas. Alguien había agregado líneas después. Recordé que semanas antes, mi hijo me había pedido firmar algo del banco mientras veía televisión. Lo hice sin mirar, confiando, como siempre. Ahí estaba el error. No por haber firmado, sino por haber creído. A la mañana siguiente, me vestí con mi ropa de siempre. Camisa blanca, pantalón beige y mi sombrero viejo de lona. Caminé hasta el Banco Banamex, sucursal del centro de Puebla, donde cada mes cobraba mi pensión. Saludé a todos con la misma cortesía de siempre. «Buenos días, don Raúl», me dijo la gerente, Rosa, una mujer que conocía a Julia desde hace años. «Buenos días, hija», respondí. «Vengo a revisar algo de mis cuentas». Ella tecleó unos minutos y frunció el ceño. «Aquí dice que su hijo, el señor Esteban Martínez, figura ahora como beneficiario único. El cambio se realizó hace 2 meses. ¿Y mi firma aparece?», pregunté con voz tranquila. «Sí, pero mire esto». Rosa giró la pantalla. La imagen mostraba mi firma sobre un documento digitalizado, pero el trazo inferior, mi clásico bucle al final de la R, estaba cortado. «Rosa», le dije, «¿recuerdas que siempre te decía que nunca firmaba sin ese bucle?». «Sí, claro. Entonces esto no lo firmé yo». Ella guardó silencio. Luego bajó la voz. «Don Raúl, si quiere, puedo investigar el número de cuenta al que se transfirió la pensión». Le asentí con calma. «No quiero causar problemas. Solo necesito saber a dónde va mi dinero. El resto se acomodará solo». Mientras esperaba la impresión del documento, miré la foto de Julia que siempre llevo en la billetera. Ella sonreía como si aún supiera más que yo.
como si ya supiera cómo terminaría todo esto. Rosa volvió con la hoja. Aquí está. La cuenta receptora está registrada a nombre de Esteban Martínez, pero con autorización de otro titular temporal, Rosa Delgado. La miré fijo. Curioso, murmuré. ¿No te parece raro que alguien use tu mismo nombre para algo así? Ella parpadeó. ¿Cree que...? No creo nada, hija. Solo tomo nota. Guardé el papel, le agradecí y salí del banco. El aire de la tarde olía a pan recién hecho. Caminé despacio por las calles de Puebla, entre los vendedores, los estudiantes, los gritos lejanos. Cada paso que daba me sentía menos viejo. Ya no era el jubilado que se dejaba manejar. Era otra cosa, un hombre con paciencia. Y la paciencia es el arma más afilada de quien ya lo ha perdido todo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, saqué otra carpeta, más antigua. La abrí con cuidado. Allí estaban las escrituras de una pequeña propiedad heredada por Julia, un terreno frente a la iglesia de San José. Nunca la vendí, siempre la mantuve discreta. Era mi secreto, mi resguardo. Sonreí, acariciando el papel. Si él creía haberme quitado todo, apenas comenzaba a descubrir lo contrario. Guardé los documentos, apagué la luz y me recosté. Afuera, la luna iluminaba el patio y el viejo limonero que Julia plantó el día que nació Esteban. Parece que el árbol sigue dando frutos, aunque las raíces duelan, pensé. Al amanecer, el teléfono sonó. Era mi hijo. Papá, esta semana necesito que me mandes los papeles del banco. La gerente dijo que los tienes tú. Ah, sí, respondí con serenidad. Claro que los tengo. Vendré a tu casa en la tarde. Perfecto, papá. Así firmamos el cambio definitivo. Sí, el definitivo. Colgué y respiré hondo. Sobre la mesa, la carpeta vino brillaba con la luz del sol. Dentro, un documento nuevo, con una firma perfecta, nítida, mía, la última que vería con mi nombre, y la primera que lo dejaría sin el suyo. La tarde siguiente llegué a su casa con la misma calma con la que uno llega a su propio funeral. Tocando la puerta con los nudillos, sentí el eco de los años. Era la casa que había ayudado a pagar, una de esas viviendas nuevas en Lomas de Angelópolis, con fachada moderna, cámaras en cada esquina y jardines sin alma. Cuando Esteban abrió la puerta, apenas levantó la mirada del teléfono. «Pasa, papá. Estamos justo almorzando». Su esposa, Clara, una mujer elegante y fría, me recibió con una sonrisa tan falsa que dolía verla. «Don Raúl, qué sorpresa. ¿No nos avisó que venía?» «No quería molestar», respondí, y entré. En la mesa había platos servidos, copas de vino y una conversación que se detuvo apenas crucé la puerta. Mi nieto más, pequeño Diego, me miró curioso, pero Clara lo apartó de inmediato. «No molestes al abuelo, cariño». El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier palabra. Me senté despacio, observando el lugar que ayudé a construir. Reconocí las cortinas que Julia había elegido en un catálogo hace años. Eran las mismas, y sin embargo, allí nada se sentía mío. Esteban rompió el silencio. «Papá, traje los papeles que hay que firmar. Es un simple ajuste para que la pensión siga fluyendo sin problemas». «Claro, hijo», respondí con voz pausada. «¿Dónde firmo?» Mientras él me extendía la carpeta, la tomé entre los dedos y noté algo. El mismo olor a tinta nueva, idéntico al de la falsificación anterior. «¿Puedo leerlo antes?» «Papá, es lo mismo que siempre. Confía en mí». Lo miré y sonreí. «Confiar. Sí, de eso se trata». Abrí lentamente el documento, fingiendo que mis ojos cansados no alcanzaban a ver. «La letra me cuesta un poco. Últimamente olvido cosas», murmuré. Esteban suspiró, con esa mezcla de impaciencia y superioridad. «Sí, papá, ya lo notamos. Por eso quiero ayudarte con todo esto. No te preocupes, te estoy cuidando». «Claro, hijo», dije, bajando la mirada. «Siempre cuidándome». Firmé, con una mano temblorosa, como si realmente estuviera perdiendo la fuerza. Pero lo que él no vio fue que, bajo el papel, deslicé una hoja extra, una copia autenticada del documento original, y la tinta de mi pluma se filtró, dejando una segunda firma sobre mi verdadero contrato. Mientras él guardaba los papeles, Clara me sirvió un poco de sopa. «Debe comer, don Raúl. Le hace falta energía». «Gracias, hija», respondí, tomando la cuchara con lentitud. «Uno ya no tiene apetito, ni prisa».
Esteban se levantó confiado. Perfecto. Yo me encargo del banco mañana. Descansa, papá. Cuando salí de su casa, el viento era cálido y por un momento sentí que Julia caminaba a mi lado. Cerré los ojos y pude escuchar su voz. Deja que crean que te vencieron, Raúl. Es la mejor manera de ganar. De regreso en mi casa, abrí la libreta marrón. Saqué una pequeña hoja donde había anotado algo días atrás. Rosa Delgado, fideicomiso pendiente. Sabía lo que significaba. La Rosa, usada por Esteban para registrar la transferencia, no era la gerente del banco. Era un nombre inventado, una cuenta intermedia usada para mover el dinero sin levantar sospechas. Pero yo también tenía mis contactos. A la mañana siguiente, fui al banco con una sonrisa cansada. Rosa, la verdadera, me recibió preocupada. «Don Raúl, ¿todo bien con su hijo?» «Sí, hija. Mejor que nunca. Pero necesito abrir una cuenta nueva, a nombre de una fundación». «¿Fundación? ¿De qué tipo?» «Educativa», respondí. «Para jóvenes de bajos recursos. Se llamará Fundación Julia Morales». Ella asintió, sin hacer más preguntas. Me pidió una identificación y la libreta. Cuando terminó el trámite, me entregó la carpeta. «Aquí tiene su número de cuenta». «Gracias, Rosa. Pero aún falta algo. Quiero transferir una cantidad inicial, 70.000 pesos. ¿De cuál cuenta, don Raúl?» «De la que mi hijo cree que controla». Ella me miró en silencio, entendiendo todo. Tecleó unos segundos y luego dijo en voz baja: «Listo. El movimiento no dejará alerta en el sistema por 48 horas». «Perfecto, hija. Eso me da justo el tiempo que necesito». Salí del banco y caminé hasta el pequeño parque donde solía pasear con Julia. Me senté en la banca de siempre y abrí una carta que había escrito la noche anterior. En el encabezado decía: «Para Esteban, cuando ya no me necesite». La doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo. No era una carta de rencor, era una carta de memoria. Esa tarde, mientras el sol caía sobre la ciudad, recibí una llamada de Clara. «Don Raúl, Esteban está preocupado. El banco le notificó un movimiento extraño». «¿Extraño?». Fingí sorpresa. «Ah, puede ser. He estado organizando mis cuentas. Ya sabe, uno se confunde con la edad». Ella guardó silencio, incómoda. «¿Quiere que vayamos a verlo mañana?» «No, hija, no hace falta. Pero gracias por preocuparse». Cuando colgué, respiré profundo. Sobre la mesa, los documentos estaban listos. Las escrituras del terreno de Julia, el comprobante de la fundación y una nueva transferencia programada para el día siguiente. La voz de Julia volvió a mi mente, clara como entonces. «Un día, Raúl, entenderás que el silencio también tiene fuerza». Esa noche dormí tranquilo. Por primera vez en meses, dormí como quien ya no tiene nada que perder. Y en ese descanso, el plan comenzó a tomar forma. A la mañana siguiente, regresé al banco temprano. Rosa me esperaba con un café en la mano. «Don Raúl, revisé lo que me pidió. Encontré algo más raro de lo que imaginaba». Su tono era bajo, casi de conspiración. Me mostró la pantalla del computador. Movimientos de grandes sumas transferidas cada semana. Siempre el mismo patrón. Siempre desde mi cuenta hacia otra vinculada a una empresa con un nombre extraño. Servicios Administrativos, Loma Alta, S.A. «¿Y esa empresa qué hace?», pregunté. «En teoría nada. No tiene actividad fiscal registrada. Pero mire esto». Ella amplió una línea. «La cuenta está a nombre de Esteban Martínez, con su dirección de correo, pero usando su número de identificación como segundo titular. Él manipuló el sistema». Asentí despacio, sin sorpresa. Entonces el chico aprendió más de lo que imaginaba. Rosa me miró con compasión. «Podemos reportarlo como fraude, don Raúl. Yo puedo ayudarle». «No, hija, no todavía. Quiero entender por qué». Tomé los papeles impresos y los guardé en mi carpeta vino. Antes de irme añadí algo. «Hazme un favor, Rosa. Si él viene a preguntar por mis cuentas, dile que todo sigue igual, que el sistema está en revisión». Ella asintió. «Claro. ¿Y la fundación?» «Avanza. Ya está registrada. Y pronto tendrá fondos suficientes». Caminé por las calles de Puebla bajo el sol tibio, viendo los puestos abrir y a los niños correr hacia la escuela. Todo parecía igual, pero en mi cabeza, cada paso era una pieza más del plan. En el camino, compré un ramo de flores y pasé por el cementerio.
Julia, murmuré, colocando las flores frente a su tumba. Ya casi termino lo que empezamos. Solo falta que aprenda lo que nunca quiso escuchar. Esa misma tarde, Esteban apareció en mi casa, nervioso. Papá, el banco me llamó. Hubo un error en las transferencias. ¿Error? Fingí sorpresa. No sabía nada. Tal vez Rosa pueda ayudarte. ¿Rosa? ¿La gerente? Sí, siempre fue buena conmigo. Tal vez ella sepa qué pasó. Él frunció el ceño midiendo mis palabras. ¿Qué hiciste, papá? ¿Yo? Nada, hijo. Solo firmo lo que me pides. Su mirada se llenó de duda. Y eso era justo lo que necesitaba. La duda. Una grieta pequeña en su seguridad. Pasaron 2 días sin noticias, hasta que una mañana, mientras regaba las plantas, escuché el motor de su camioneta detenerse frente a mi casa. Golpeó la puerta con fuerza. «Papá, sal». Abrí tranquilo, con mi taza de café en la mano. «¿Qué pasa, hijo?» «El dinero desapareció. El banco dice que las transferencias fueron reversadas». Levanté una ceja. ¿Reversadas? No entiendo de esas cosas. Uno ya no tiene la cabeza para tanto. No te hagas el tonto, papá. Tú hiciste algo. Lo miré en silencio, sosteniendo su mirada con calma. Hijo, ¿recuerdas cuando eras niño y rompiste el reloj de tu madre? Me dijiste que no fuiste tú, que el reloj se había roto solo, y yo te creí. Él apretó los puños. Esto no tiene nada que ver. Claro que tiene. Hay cosas que se rompen sin ruido, Esteban. La confianza, por ejemplo. Se quedó quieto. El enojo empezó a mezclarse con confusión. Voy a resolverlo. Voy a hablar con la gerente. Hazlo, hijo. Yo no tengo prisa. Cuando se fue, me senté a escribir en mi libreta. No lo hacía solo por orden, sino porque escribir me ayudaba a pensar. Anoté 3 cosas. 1. Verificar cuenta fundación. 2. Preparar documentos terrenos Julia. 3. Esperar llamada del banco. A las 5 de la tarde, Rosa me llamó. Don Raúl, su hijo vino muy alterado. Dijo que usted estaba manipulando los fondos. ¿Y tú qué le dijiste? Que el sistema detectó actividad sospechosa y que todo está congelado por auditoría interna. Bien hecho, hija. Déjalo que crea que el banco lo investiga a él. Ella rió nerviosa. Nunca pensé que fuera tan paciente. Los viejos tenemos una ventaja, Rosa. Aprendimos a esperar mientras los demás se desesperan. Esa noche, mientras el cielo se teñía de naranja, preparé una cena sencilla. Sopa, pan y un poco de vino. Me senté frente al retrato de Julia, apoyado sobre la mesa. El chico se tambalea, amor. Solo falta un empujón más. De repente, sonó el teléfono. Era Esteban otra vez. Su voz sonaba diferente, tensa. Papá, el banco bloqueó mis cuentas. Dicen que hubo inconsistencias legales. Necesito que vengas conmigo mañana. Claro, hijo. Iremos juntos. Así te ayudo. Gracias. Y perdón si te hablé mal hoy. Descuida. Todos cometemos errores. Colgué y me quedé mirando la carpeta vino sobre la mesa. Dentro, ahora había un documento nuevo, recién impreso. El certificado legal que transfería oficialmente la administración de mi pensión a la Fundación Julia Morales, registrada ante notario, con Rosa como testigo y yo como único apoderado. Acaricié la carpeta y sonreí. Por fin, todo estaba en su lugar. Al día siguiente nos encontramos en el banco. Esteban caminaba rápido, ansioso. Yo, en cambio, avancé despacio. Al llegar al mostrador, Rosa me saludó como si nada. «Buenos días, don Raúl, señor Martínez. Venimos por el asunto de las cuentas», dijo Esteban. «Sí, claro». Ella tecleó y frunció el ceño con fingida confusión. «Qué raro. Aquí dice que la cuenta principal ahora pertenece a una fundación privada. Todo está en regla». «¿Qué?» «Sí, la Fundación Julia Morales de Salgado, firmada por usted, don Raúl, y certificada ante notario». Esteban se volvió hacia mí, pálido. «¿Qué hiciste?» Yo lo miré con serenidad. «Nada que no me hayas enseñado, hijo. Dijiste que ya no era mía. Y tenías razón. Ya no lo es». El silencio en el banco fue absoluto. Solo el tecleo distante de Rosa rompía el aire. Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en el sillón de siempre y abrí mi libreta. En la última página escribí: «Hoy recuperé lo que nunca debí entregar, mi dignidad». Miré el retrato de Julia.
Ya está hecho, amor. Ya puede descansar en paz. Esa noche dormí poco, no por culpa del insomnio, sino porque escuchaba el eco de la frase de mi hijo retumbando en mi mente. Ya no es tuya, papá. Pero ahora sonaba distinta, como si hubiera perdido todo su poder. Esa frase que me había humillado, que me había dejado sin aliento, se había convertido en mi mejor aliada. Y mientras el silencio cubría la casa, supe que el golpe final aún estaba por llegar. A las 7 de la mañana, el teléfono sonó. Era Rosa. Don Raúl, necesito que venga al banco. Hubo una llamada del departamento jurídico. Quieren revisar el caso de su hijo. Al parecer, reportó la fundación como fraude. Ya me lo imaginaba, respondí. Voy para allá. Antes de salir, pasé por el espejo y me miré con atención. Julia solía decirme que mi peor arma era la calma. Tú no gritas, Raúl, decía. Tú esperas. Y cuando esperas, los demás se rompen. Tomé el sombrero, el reloj antiguo que ella me regaló en nuestro aniversario número 20 y la carpeta vino. Caminé despacio hasta el banco. Cuando llegué, Esteban ya estaba ahí, con la camisa arrugada y el rostro pálido. Clara lo acompañaba, tratando de calmarlo. Papá, no entiendo nada. Dicen que hay una auditoría, que congelaron todas las cuentas, incluso las mías. ¿Qué hiciste? Me senté frente a él. Yo no hice nada, hijo. Solo pedí transparencia. Es lo que cualquier contador haría. Pero tú ya no trabajas. Esa era mi pensión, la casa, el dinero. Ah, entonces sí era tuyo. Él se detuvo, sin palabras. Rosa salió de su oficina con 2 hombres vestidos de traje oscuro. Buenos días. Soy el licenciado Chávez, del área de cumplimiento. Estamos revisando unas transferencias irregulares hechas con documentos falsificados. El señor Raúl Martínez figura como posible afectado. Clara apretó el brazo de Esteban. ¿Falsificados? El hombre asintió. Sí, hay una firma alterada en el formulario original de cambio de beneficiario. Por ley, debemos congelar las cuentas del segundo titular hasta que termine la investigación. El silencio fue absoluto. Esteban intentó hablar, pero Chávez continuó. Además, hemos encontrado que la cuenta Servicios Administrativos Loma Alta S.A. es una empresa fantasma. Los movimientos coinciden con transferencias de su cuenta personal, señor Martínez. Él tragó saliva. Eso no tiene sentido. Solo quería ayudar a mi padre a manejar su dinero. Lo entiendo, dijo el abogado. Pero aquí hay documentos que demuestran lo contrario. Rosa colocó sobre la mesa una carpeta con copias de los movimientos y las firmas falsificadas. Yo me quedé observando todo sin decir una palabra. No necesitaba hacerlo. Mi trabajo ya estaba hecho. Cuando los abogados se retiraron, Esteban se desplomó en la silla. Papá, no pensé que esto se saliera de control. Solo quería que estuvieras tranquilo, que no te preocuparas. ¿Y para eso necesitabas quitarme el nombre? Tenía miedo de que te estafaran. Sonreí leve. Y al final, el estafador fuiste tú. Clara no dijo nada. Solo bajó la cabeza, avergonzada. Cuando salí del banco, ella me alcanzó en la puerta. Don Raúl, lo siento, no sabía nada de esto. Lo sé, hija, pero cuando uno calla por comodidad, también es cómplice. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Esa tarde, regresé a casa con la certeza de que la batalla estaba ganada. Pero no sentí alegría. Sentí un peso distinto, el de un padre que vence, pero no celebra. Preparé café y me senté a leer los papeles una vez más. La fundación estaba registrada, los fondos protegidos, todo bajo la ley. Rosa me había confirmado que el proceso era irreversible. Esteban podría pelear, sí, pero solo perdería más. Al caer la noche recibí un mensaje suyo. Solo decía, «Papá, ¿podemos hablar?». Respondí con una sola palabra, «Mañana». Al día siguiente llegó temprano. Traía el rostro cansado, ojeras marcadas. «Papá, no puedo dormir. Perdí todo. Me llamaron del trabajo. Están investigando. Dicen que podría haber consecuencias legales». «Las hay, hijo. Todo acto tiene las suyas. Papá, por favor, yo no quería hacerte daño. Claro que querías, pero no imaginaste que yo sabría defenderme». Nos quedamos en silencio. En la mesa, la foto de Julia parecía observarnos. «¿Sabes, Esteban?», dije al fin. «Tu madre siempre decía que el dinero es como el agua, limpia o ensucia,
según la mano que lo toca. Él se quebró. Papá, por favor, ayúdame. Diles que fue un malentendido. Puedo hacerlo, pero no gratis. Me miró sorprendido. ¿Qué quieres? Que aprendas, que devuelvas lo que tomaste, que empieces desde cero. Tomé la carpeta vino y la abrí frente a él. Dentro estaba la carta que había escrito la noche anterior. Esto es lo único que te dejo. Léela cuando te sientas listo. Él tomó la carta, temblando. ¿Y mi cuenta? Tu cuenta está donde siempre debió estar, en manos limpias, en la Fundación Julia Morales. Esa tarde, cuando se fue, sentí una mezcla de tristeza y alivio. No había odio, solo distancia, como si cada paso suyo hacia la puerta fuera también un paso fuera de mi vida. 2 días después, la noticia se regó por todo el vecindario. Don Raúl creó una fundación para jóvenes sin recursos. Los periódicos locales hablaban de mí como si fuera un héroe discreto. Pero yo no buscaba fama, solo justicia. El banco organizó una pequeña ceremonia para reconocer la labor. Rosa me entregó una placa con el nombre de Julia grabado. Ella estaría orgullosa, me dijo. Sí, respondí. Pero no por mí, por lo que aprendí al final, que hasta la humildad tiene límites. Esa noche, mientras guardaba la placa sobre la repisa, sonó el teléfono. Era Esteban. Su voz sonaba quebrada. Papá, perdón, tenías razón. No supe valorar nada. Si pudiera volver atrás, no hace falta, hijo. El tiempo no se devuelve, solo se aprende. ¿Puedo verte mañana? Ven cuando quieras. Aquí siempre tendrás una puerta abierta, aunque las llaves ya no sean las mismas. Colgué, respiré hondo y miré la foto de Julia una vez más. Ya está, amor. El ciclo se cerró. Apagué la luz. Me senté en la penumbra y me quedé escuchando el sonido del reloj, marcando el paso del tiempo. Tic, tac, tic, tac. El mismo sonido del día en que todo empezó, pero ahora sonaba a paz. El amanecer llegó suave, con el sonido de los gorriones y el olor del café recién hecho. Me levanté temprano, como todos los días desde que Julia partió. La rutina era mi refugio: hervir el agua, regar las plantas, revisar el correo. Pero esa mañana había algo distinto en el aire. Una quietud nueva, una paz que no recordaba haber sentido en años. En la mesa, junto al retrato de mi esposa, descansaba la carta que había entregado a Esteban. No la abrí, ya sabía lo que decía, pero la toqué con la yema de los dedos, como quien acaricia una herida cerrada. Alrededor de las 10, escuché el ruido de un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana. Era él. Bajó del coche con el rostro cansado, el cabello desordenado y un ramo de flores marchitas en la mano. Dudó unos segundos antes de tocar la puerta. Abrí con una sonrisa tranquila. «Buenos días, hijo». «Buenos días, papá». Su voz era baja, temblorosa. «¿Puedo pasar?» «Siempre pudiste». Entró despacio, mirando alrededor, como si no hubiera estado ahí en años. Observó las paredes, los muebles, los retratos familiares. «Todo sigue igual». «Sí», respondí, «porque no todo lo viejo necesita cambiar». Se sentó frente a mí. Durante unos segundos, solo se escuchó el tic-tac del reloj y el canto de los pájaros afuera. «Papá», leí la carta. «Ah». Me serví café y le ofrecí una taza. «¿Y qué entendiste?» «Que fallé, que confundí ayudar con controlar, que te traté como a un estorbo, no como a mi padre». Asentí. «Todos aprendemos, algunos a golpes». Me quedé sin nada, papá. El banco, el trabajo, todo. Clara se fue con los niños a casa de su madre. «Entonces tienes algo que el dinero no compra, tiempo para pensar». Se rió amargamente. «Eso es lo que más tengo ahora. Úsalo bien», le dije, «porque el tiempo, hijo, también se acaba». Nos quedamos callados. En su mirada había vergüenza, pero también una chispa nueva, una humildad que no conocía. Finalmente, sacó algo del bolsillo, una pequeña moneda vieja, de plata. «La encontré entre tus cosas cuando creí que podía quedarme con todo. Es de mamá, ¿verdad?» La tomé con cuidado. Era la moneda que Julia guardaba desde nuestra juventud, con la fecha de nuestro primer viaje juntos. «Sí», dije, «era su símbolo de suerte. Decía que mientras la moneda no cambiara de manos por ambición, nada nos faltaría». Y yo la tomé sin permiso.
murmuró él, con la voz quebrada. Y ahora la devuelves, respondí. Eso también es una forma de pedir perdón. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban lloró. No esas lágrimas teatrales de culpa, sino lágrimas secas, contenidas, de quien finalmente comprende. No me importa el dinero, papá. Solo quiero recuperar tu confianza. Eso lleva tiempo, le dije, pero estás en el camino correcto. Pasamos la mañana hablando como antes. Me contó que había empezado a trabajar con un viejo amigo en un taller mecánico. Gano poco, pero duermo bien, dijo. Eso es más de lo que muchos pueden decir, respondí. Al mediodía, preparé algo de comer. Sopa, pan y un poco del vino que había guardado para ocasiones especiales. Comimos sin prisa. En un momento, él levantó la vista y me dijo: «Papá, quiero ayudarte con la fundación. Sé que no merezco mucho, pero puedo aportar con mi trabajo. Llevar cuentas, revisar donaciones». Lo observé en silencio, buscando en su mirada señales de sinceridad. Y las encontré. «De acuerdo», dije al fin, «pero hay una condición». «¿Cuál?» «Esto no se trata de redimirte conmigo. Se trata de servir a otros. Si lo haces por culpa, fracasarás. Si lo haces por propósito, quizás encuentres paz». Asintió sin dudar. «Lo haré por ella, por mamá». Ese día marcó un antes y un después. 2 semanas más tarde, inauguramos oficialmente la Fundación Julia Morales de Salgado. El evento fue pequeño, discreto. Rosa organizó todo. Un salón modesto, flores sencillas y una placa de madera con el nombre de Julia grabado en letras doradas. Cuando llegó la prensa local, nos tomaron una foto juntos. Esteban, yo y Rosa. Él, con el rostro sereno y el traje humilde que había comprado en el mercado. Yo, con el mismo sombrero viejo de siempre. Durante el discurso, Esteban pidió la palabra. Mi padre me enseñó algo que nunca entendí hasta perderlo: que la dignidad no se compra ni se hereda, se construye. Hoy vengo no como hijo, sino como aprendiz. La gente aplaudió. Yo solo lo miré, con ese orgullo silencioso que los padres sienten cuando un hijo por fin madura. Después de la ceremonia, se acercó un periodista y me preguntó: ¿qué siente al ver que su hijo está aquí, a su lado después de todo? Sonreí. Siento que el amor verdadero no es el que perdona una vez, sino el que enseña 2 veces. Primero con palabras, luego con consecuencias. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás del volcán Popocatépetl, nos quedamos sentados frente al mar. Él guardó silencio largo rato y luego dijo: «Mamá estaría feliz, ¿verdad?» «Sí», respondí, mirando el horizonte, porque al fin entendimos su lección. ¿Cuál? Que la familia no se mide por lo que compartimos en vida, sino por cómo nos tratamos cuando creemos que ya no queda nada. El viento sopló suave, levantando arena y recuerdos. Saqué la moneda del bolsillo y se la entregué. «Guárdala tú ahora, pero recuerda lo que ella decía, que nunca cambie de manos por ambición». Él la sostuvo entre los dedos, asintiendo con los ojos húmedos. Cuando nos despedimos, no hubo palabras, solo un abrazo largo, de esos que cierran heridas que ninguna disculpa puede sanar. Esa noche, en casa, abrí mi libreta por última vez. En la última página escribí: «Le pregunté a mi hijo por mi pensión. Me respondió con soberbia. Hoy, él trabaja por los sueños de otros, y yo vuelvo a dormir tranquilo». Cerré la libreta, apagué la lámpara y miré hacia la ventana. El mundo seguía su curso, pero dentro de mí, todo estaba en orden. Pasaron algunos meses desde la inauguración de la fundación. El edificio, modesto pero luminoso, se llenaba cada mañana con voces jóvenes, risas y el olor del pan que las voluntarias horneaban para vender y sostener el programa. Yo llegaba siempre antes del amanecer, abría las ventanas, servía café y me sentaba en el patio central, bajo el viejo árbol de jacaranda. Allí, entre las flores moradas que caían como lluvia, encontraba una paz que ya creía perdida. Rosa solía llegar poco después. «Don Raúl, hoy vienen los del Instituto Técnico a evaluar a los muchachos». «Perfecto», respondía, ajustando mi sombrero. «Y recuerde, el dinero no cambia vidas, las oportunidades sí». Ella sonreía. «Usted siempre con frases para escribir en una pared». Esteban también empezó a llegar cada día. Al principio, evitaba quedarse mucho tiempo. Se ocupaba de la contabilidad, ayudaba a los jóvenes a preparar currículums. Pero con el tiempo,
Su forma de hablar cambió. Ya no había impaciencia ni prepotencia. Había respeto. Una tarde lo vi sentado en el piso, riendo con un grupo de chicos, enseñándoles a manejar hojas de cálculo. Fue un instante sencillo, pero fue entonces cuando supe que Julia, desde donde estuviera, sonreía. Aquel día, mientras los observaba desde la distancia, Rosa se acercó y me dijo: «Nunca pensé que su hijo fuera así. Tiene talento para enseñar». «Sí», respondí, sin apartar la vista. Solo necesitaba recordar de quién lo heredó. Los meses siguieron, y la fundación creció más de lo esperado. Empresas locales comenzaron a donar equipos. Algunos exalumnos regresaban para ofrecer becas. En una de las reuniones, Rosa mencionó algo que me sorprendió. «Don Raúl, la Cámara Municipal quiere reconocer su labor. Habrá una ceremonia. Debería prepararse un discurso». «¿Discurso? No soy bueno con esas cosas». «Usted ha estado enseñando sin hablar demasiado toda su vida. Solo diga la verdad». La ceremonia fue en un salón pequeño del ayuntamiento. Vinieron estudiantes, vecinos, voluntarios y hasta el alcalde. Cuando me llamaron al escenario, no sabía qué decir. Miré a la gente y vi a Esteban al fondo, sosteniendo la vieja moneda de Julia entre los dedos. Eso me dio fuerza. «Yo no soy un hombre extraordinario», comencé. «Solo un padre que aprendió tarde que el silencio también puede ser una forma de educar. Esta fundación nació del error, de la soberbia y de la necesidad de no repetir las mismas heridas. No la hice para redimirme, sino para enseñar que los finales también pueden ser nuevos comienzos». La gente aplaudió. Rosa lloraba discretamente, y Esteban lo vi aplaudir de pie, con los ojos húmedos. Después del evento, caminamos juntos por las calles empedradas del centro histórico. El aire olía a pan dulce y a tierra húmeda. «Papá», dijo él, «me ofrecieron un puesto en la Cámara de Comercio. Quieren que coordine programas de apoyo para pequeños emprendedores. Eso suena bien». «Sí, pero hay una condición. Debo mantenerme, sin deudas, limpio de cualquier registro legal. Me revisaron y... estoy libre, gracias a ti». Negué con la cabeza. «No me des las gracias, hijo. Te salvaste solo. Yo solo te puse un espejo delante». Nos detuvimos frente a una librería antigua. En el escaparate había un libro con el título «El valor del silencio». Él sonrió. «Ese título te quedaría bien». «Quizás», respondí, «pero prefiero el de «El valor de esperar». Esa noche regresamos a casa y cenamos juntos. Preparé arroz con verduras como solía hacerlo Julia. Esteban trajo vino barato y 2 vasos. Brindamos sin decir palabra. Había algo sagrado en ese silencio. Antes de irse, se acercó al retrato de su madre. «Perdón, mamá», murmuró. «Te fallé, pero creo que al fin entendí lo que querías de mí». Cuando se dio vuelta, yo lo observaba en silencio. Ella estaría orgullosa. «¿Y tú?» «También. Pero el orgullo no sirve de nada si no se mantiene. Que tus acciones hablen por ti». Él asintió y me abrazó fuerte. «Gracias por no rendirte conmigo. Los padres no se rinden, hijo. A veces solo esperan el momento justo para que los hijos abran los ojos». Al día siguiente, Rosa me entregó una carta. Llegó por correo, sin remitente. La abrí. Dentro había un cheque con una nota escrita a mano. Para la Fundación Julia Morales, de un donador anónimo que alguna vez olvidó lo que era la gratitud. No necesitaba firma. Sabía perfectamente quién la había enviado. Esa tarde, los jóvenes de la fundación organizaron una pequeña fiesta. Decoraron el patio con luces colgantes y tocaron guitarras viejas. Esteban llegó con los brazos llenos de cajas de comida. No hay mejor celebración que compartir. Nos sentamos todos bajo la jacaranda. Una de las chicas se acercó con una cámara. «Don Raúl, sonrían». El flash iluminó mi rostro cansado pero feliz. Cuando todos se fueron, quedé solo en el patio. Saqué mi libreta y escribí: «Hoy entendí que el perdón no es olvidar, sino construir algo que haga que el pasado valga la pena». Guardé la libreta en el bolsillo, miré al cielo estrellado y dije en voz baja: «Julia, ya cumplí. Ahora sí, puedo descansar». Pero el descanso no llegó del todo, porque al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba, alguien llamó a mi puerta. Era un muchacho joven, con una carta en la mano. «¿Usted es don Raúl Morales?» «Sí, hijo. Mi madre me habló de usted. Dijo que aquí ayudan a los que ya nadie escucha». Sonreí.
Entonces llegaste al lugar correcto. Lo invité a pasar, sin imaginar que aquel encuentro traería una nueva historia, una que apenas estaba por comenzar. El joven se llamaba Mateo. Tendría unos 18 años, delgado, con la ropa gastada y las manos manchadas de grasa. Tenía la mirada inquieta, esa mezcla de miedo y esperanza que solo se ve en quien ha tocado fondo, pero aún cree que hay salida. Mi mamá limpiaba casas por aquí, me dijo. Siempre hablaba de usted, don Raúl. Dijo que ayudaba a la gente sin pedir nada a cambio. Yo necesito trabajo, cualquier cosa. Lo invité a sentarse. Le serví café y pan del día anterior. ¿Sabes leer y escribir? Sí, señor. Dejé la escuela en tercero, pero puedo aprender rápido. ¿Y en qué eres bueno? Sé reparar cosas, motores, cerraduras, cableado, lo que sea. Sonreí. Entonces viniste al lugar correcto. Le presenté a Rosa y a Esteban. En pocos días, Mateo se convirtió en el corazón del taller de oficios de la fundación. Tenía talento natural, pero lo que más destacaba era su gratitud. Cada día llegaba antes que todos, barría el patio y dejaba flores silvestres frente al retrato de Julia. ¿Por qué haces eso?, le pregunté una tarde. Porque gracias a ella usted hace todo esto. Y porque cuando algo bonito florece, hay que honrar sus raíces. Sus palabras me dejaron sin voz. Era como si el eco de Julia hablara a través de aquel muchacho. Con el tiempo, su historia salió a la luz. Su madre había muerto hacía 2 años, víctima de un accidente laboral, y su padre lo había abandonado. Había vivido en un cuarto prestado, sobreviviendo de trabajos ocasionales. Quería ser ingeniero, me confesó una noche, mientras cerrábamos el taller. Y todavía puedes serlo, le respondí. Solo necesitas paciencia y alguien que te abra una puerta. Lo inscribimos en el programa técnico y Rosa se encargó de conseguirle una beca parcial. Esteban lo acompañó a las entrevistas y poco a poco el chico empezó a creer en sí mismo. Un día, sin previo aviso, llegaron 2 inspectores del banco. Querían revisar la contabilidad de la fundación. Esteban me miró nervioso. Papá, juro que está todo en orden. Lo sé, le dije con calma, pero nunca está de más demostrarlo. Los hombres revisaron carpetas, registros, comprobantes. Después de un rato, uno de ellos comentó: no muchas fundaciones tienen este nivel de transparencia. Se nota la disciplina. Rosa sonrió. Eso se lo debemos al señor Morales y a su hijo. El otro inspector levantó la vista. ¿Usted es el señor Morales? Lo felicito. En estos tiempos, la honestidad es una rareza. No respondí, solo asentí. No necesitaba más elogios. Esa tarde, cuando todos se fueron, Mateo se acercó con una pequeña caja de madera. Don Raúl, hice algo para usted. La abrió. Dentro había una llave metálica tallada a mano, con el nombre Fundación Julia grabado. ¿Qué es esto? Una copia simbólica, respondió, para que, aunque un día no esté, nadie olvide quién abrió esta puerta primero. No pude evitar sonreír. Gracias, hijo. Esto vale más que cualquier cheque. Los días pasaron y la vida en la fundación siguió su curso. Pero algo empezó a preocuparme. Un dolor persistente en el pecho, leve pero constante. No le di importancia al principio, hasta que una mañana, mientras ayudaba a mover unas cajas, el mundo se volvió borroso. Desperté en el hospital, con Rosa a un lado y Esteban al otro. Papá, fue un susto grande, dijo él, sujetándome la mano. El médico dice que necesitas descansar. Descansar no está en mis planes, respondí con voz débil. Aún hay mucho por hacer. Déjanos ayudarte, insistió Rosa. Ya lo hacen, murmuré, y cerré los ojos. Pasé una semana internado. Durante ese tiempo la fundación siguió funcionando sin mí. Los jóvenes organizaron jornadas de trabajo comunitario. Esteban lideró la administración y Mateo se encargó de mantener el taller. Cuando regresé, el lugar lucía mejor que nunca. En el patio había un mural nuevo. El rostro de Julia, pintado con tonos suaves, rodeado de frases que los alumnos habían escrito. Me quedé de pie, mirando el mural. Esteban se acercó. Fue idea de Mateo. Le quedó hermoso, dije, conteniendo la emoción. El muchacho, algo avergonzado, bajó la cabeza. Solo quise que todos recordaran que esto empezó por amor, no por dinero. Aquella noche, me senté en el patio mientras caía una lluvia ligera.
Miré las luces del taller, los jóvenes riendo, la vida brotando en cada rincón, y supe que ya no me pertenecía nada, pero lo había ganado todo. Saqué mi libreta y escribí: cuando uno planta un árbol sabiendo que no verá su sombra, entiende lo que significa vivir con propósito. Al día siguiente, Esteban llegó con una propuesta. Papá, los muchachos quieren abrir una nueva sede en Puebla. Mateo se ofreció para dirigirla. ¿Qué opinas? Lo miré con calma. Opino que ya no me necesitan tanto. Siempre te vamos a necesitar. Tal vez, dije, pero ahora es su turno de abrir puertas. Esa tarde reuní a todos en el patio. Escúchenme, dije. Yo empecé esto con dolor. Ustedes lo convirtieron en esperanza. Y si algún día me voy, no quiero que lloren. Quiero que sigan enseñando. Mateo levantó la llave simbólica. Prometido, don Raúl. El aplauso fue largo, sincero. Y en medio de ese sonido, sentí algo en el corazón. Una mezcla de nostalgia, orgullo y paz. Mientras el sol se ocultaba detrás de la jacaranda, pensé en Julia, en Esteban, en cada joven que había cruzado aquella puerta. Y comprendí que mi historia no terminaba ahí. Solo cambiaba de manos. El amanecer llegó con un aire distinto, más ligero, como si el mundo hubiera decidido moverse un poco más despacio. Desde mi ventana veía a Mateo revisando las herramientas del taller mientras los primeros alumnos de la fundación llegaban riendo, saludando, empujando bicicletas viejas. En el patio, Esteban y Rosa discutían sobre el nuevo programa de becas. Todo funcionaba sin mí, y lejos de dolerme, aquello me llenaba de orgullo. Ese día tenía una cita médica. Rosa insistió en acompañarme, pero preferí ir solo. No es nada grave, le dije. Solo quiero asegurarme de que este viejo motor siga funcionando. Caminé hasta la parada del autobús, con mi sombrero puesto y la libreta en el bolsillo. En el trayecto, saludé a varios vecinos. «Buenos días, don Raúl», me decían. Algunos me ofrecían asiento, otros simplemente sonreían. En sus ojos notaba algo que nunca antes había sentido: respeto. En el hospital, el médico me habló con franqueza. «Don Raúl, su corazón está cansado. No le queda mucho tiempo si no se cuida». Sonreí con calma. «¿Y qué significa cuidarse para usted, doctor?» «Descansar, dejar de trabajar tanto, delegar». «Ah», dije, «eso ya lo hice. Solo me falta descansar». Salí del consultorio con una extraña serenidad. Caminé hasta el malecón y me senté frente al mar. Las olas golpeaban con suavidad, como recordándome que todo fluye, que nada se queda quieto para siempre. Saqué mi libreta y escribí: «He pasado la vida tratando de dejar algo bueno detrás. Quizás no dinero, ni propiedades, pero sí manos capaces de construir». Esa tarde regresé a la fundación. Mateo me esperaba con una sorpresa. «Don Raúl, venga conmigo». Me llevó hasta una pequeña habitación recién pintada, con un letrero de madera en la puerta: «Sala de aprendizaje, Raúl Morales». «Esto lo hicimos entre todos», dijo, «para que su nombre quede aquí, donde empezó todo». No pude decir palabra. Solo apoyé la mano en el marco de la puerta. «Gracias, hijo. Pero mi nombre no importa. Lo que importa es que sigan abriendo puertas». Mateo sonrió. «Eso haremos». Los días siguientes fueron tranquilos. Pasaba más tiempo observando que hablando. En las tardes, me sentaba bajo la jacaranda, viendo cómo el viento movía las flores violetas y cómo los jóvenes aprendían a soldar, a reparar, a soñar. Esteban me traía café cada mañana. «Papá», me dijo un día, «Mateo presentó su proyecto para la sede en Puebla. Lo aceptaron». «¿De verdad?» «Sí, y me pidió que le ayudara con la contabilidad». «Entonces, ya no necesito preocuparme», respondí, con una sonrisa que me dolía y me sanaba al mismo tiempo. Una semana después, al caer la tarde, sentí el cansancio más dulce de todos. Me senté en mi silla favorita, esa junto a la ventana que da al patio. Sobre la mesa, la llave simbólica que Mateo me había regalado, brillando con la luz anaranjada del sol. Escuchaba risas, el ruido de las herramientas, el olor del pan recién horneado. Todo seguía vivo. Cerré los ojos por un momento y en ese instante sentí la presencia de Julia, no como un recuerdo triste, sino como un susurro cálido. «Lo hiciste bien», parecía decirme. «Ya puedes descansar». Respiré hondo.
Mis manos se relajaron sobre el regazo, y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que faltaba, sino en todo lo que ya estaba completo. Cuando la noche cayó, Esteban entró en la casa buscando un cuaderno. Me encontró dormido, con la cabeza apoyada hacia un lado y la libreta abierta en el pecho. En la última página había una nota escrita con letra firme. A veces, perderlo todo es la única forma de recordar qué vale la pena conservar. No dejes que la codicia te robe lo que el amor te dio. Y si algún día dudas de ti, mira a tu alrededor. El legado no se mide en lo que dejas, sino en quienes siguen tu ejemplo. Esteban no lloró de inmediato. Solo cerró la libreta con cuidado y la sostuvo contra el corazón. Al día siguiente, la fundación amaneció llena de flores. Nadie dio la noticia con tristeza. Se habló en voz baja, pero con gratitud. Rosa colocó la vieja moneda de Julia junto a la foto de ambos, y Mateo colgó la llave simbólica sobre el mural, justo encima de la frase central: aquí se aprende que servir es la forma más pura de vivir. Semanas después, la fundación organizó un evento en memoria de Raúl Morales. No fue un funeral, fue una celebración. Los jóvenes tocaron guitarras, contaron anécdotas, y Esteban pronunció las únicas palabras que podían cerrar la historia. Mi padre me enseñó que el dinero se acaba, pero la dignidad permanece, y que mientras exista alguien dispuesto a ayudar sin esperar nada, su voz seguirá viva. El aplauso fue largo, sincero, como una ola que no termina. Esa noche, cuando todos se marcharon, Mateo se quedó solo bajo la jacaranda. Miró al cielo y dijo: «Gracias, don Raúl». Una brisa leve movió las ramas, y algunas flores cayeron sobre él, como si el viejo árbol respondiera: «De nada, hijo». El mar seguía rugiendo a lo lejos, pero en el corazón de todos reinaba el mismo silencio sereno que Raúl había dejado atrás. El silencio de quien cumple su propósito. Y así, sin monumentos ni tumbas, el viejo que un día fue humillado por su propio hijo, terminó construyendo algo más grande que cualquier fortuna, una herencia invisible que seguiría multiplicándose en cada vida tocada por su bondad. Porque al final, hay hombres que mueren, y hay otros que permanecen en todo lo que hicieron florecer.